Ya comienza por Radio Hubo, un programa donde 3 extrovertidos periodistas abordan temas de la contingencia con una mirada comunicacional, junto a Nelson González, Ignacio Osorio y Fernando Seymour, director de periodismo de la Hubo. Acá comienza ¿Qué hay detrás? En Radio Hubo. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué hay detrás? El programa más conversativo, ¿cierto? Este programa más analítico, dialogante, ¿cierto? Está muy de moda esa palabra, dialogante. Dialéctico también, ¿cierto? De Radio Hubo. Por supuesto dejamos invitadas y invitados a todas las personas que quieran revisar los capítulos anteriores en tanto audiovisualmente como también en nuestra radioemisora digital. Como siempre nos acompaña el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Bernardo Higgins, Fernando Seymour. Muchas gracias, don Nelson, director de la revista. Fundador. La máquina. Es que usted nunca se presenta, entonces lo tenemos que presentar nosotros, ¿no? Sí. La humildad. Además que periodista de esta universidad, destacado periodista. Incluso, ¿puedo contar algo? En algún momento de la prehistoria, digamos, hace mucho tiempo, presidente de la Federación de Estudiantes. Sí, pues. Imagínese. El primero y único de periodismo. Imagínese. En los anales de la historia. Y, muy bien. Y el peor gobierno de todos. No, bueno, el más inestable, como siempre. Como Sebastián. Exacto. Ya, bueno, también con nosotros está Ignacio Osorio, otro destacado periodista de la Universidad Bernardo Higgins y codirector de revista La Máquina. ¿Cómo está, Ignacio? Bien, con mucho frío, porque este último tiempo estaba helado. ¿Y cómo no estamos en verano? ¿O en otoño? No, que yo sufro de frío. Soy constante. El calentamiento global hoy. Sí, no, ya no hay. Es que tengo un calentamiento global propio. Sí, no, aquí va a llegar los glaciares en cualquier minuto acá en Santiago. O sea, no sé, hay gente que nos escucha de Concepción, por ¿cierto? Ejemplo, de Noruega, Curepto, Islandia, Curepto, Sahara, ¿cierto? curioso, Sí, Corea del Norte. La Atlántida también. Corea del Norte llegará gente, ¿no? Sí. Bajo amenaza, pero ya. Sí, exactamente. Bueno, en capítulos anteriores hemos estado hablando, como es habitual, sobre algunas problemáticas o temáticas que han sido interesantes desde el punto de vista comunicacional, que atañen obviamente a todo el sistema social que nos rige a nivel nacional e internacional. Pero en esta ocasión queremos hablar de un tema que quizás no es tan contingente siempre, pero que siempre está en la palestra, ¿no? Que es sobre todo lo que corresponde a cómo se comunica, o cómo se comunican, mejor dicho, las situaciones de femicidios, feminicidios, podemos incluir también los homicidios, todo tipo de asesinato, ¿no? Parricidio, que de alguna u otra forma manejan un poco las comunicaciones en todo ámbito, ¿no? Y tal como quizá el GC está diciendo en este minuto, el comunicar bien salva vidas, ¿no? Y más allá de todo lo que queremos conversar hoy, también hacemos el llamado a la gente, a las mujeres que quizá se puedan sentir en alguna situación compleja, hacer el llamado a que se comuniquen con las respectivas autoridades, ¿cierto? A carabineros o lo que sea, para comunicar su situación, porque es importante que no caigan en este tipo de situaciones. Pero en ese mismo sentido, como corresponde a ¿Qué hay detrás? ¿Cierto? Es un poco hablar sobre cómo se han manejado estas campañas, ¿no? En contra de evitar femicidios, en el caso de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Que creció mucho en pandemia. No dejar de lado también la violencia infantil de repente, así ¿cierto? El bullying que ha ido creciendo durante los últimos años en los colegios. En esa primera instancia, ¿qué le parece a usted cómo se aborda esta temática en los medios de comunicación, no solamente en el último tiempo, sino que desde siempre? Porque si somos bien objetivos, hace 10 años que no hay campaña, que no había campañas tan firmes sobre estos temas, ¿no? Era más sobre todo el tema del alcohol, era más sobre el tema de las drogas, pero el tema de los femicidios o la violencia intrafamiliar, o en el pololeo, como quieran ponerle, no era tan habitual. Entonces, Fernando, en tu caso, Sí. ¿cómo has visto tú el cambio de estas campañas que se hace sobre el femicidio para evitar este tipo de acciones? Algo ocurrió, Nelson, Ignacio, entre el periodo previo a la cuarentena. En pandemia estamos aún, ¿no? Pero previo al encierro y posterior al encierro.
algo ocurrió con la violencia, ¿no? Tanto dentro como fuera de los hogares y dentro y fuera de los establecimientos educacionales, particularmente escuelas, colegios, liceos. Es increíble cómo se ha visibilizado más esa violencia. Lo hablábamos en algún momento, ¿no? En otro capítulo, la violencia callejera, pero la violencia escolar, pero no solo dentro del aula, sino que en los patios, afuera de los colegios, los propios compañeros de curso buscándose fuera de los colegios por venganza, etcétera. Y si bien tal vez no son femicidios explícitos, pero sí amenazas de muerte, armas blancas, armas de fuego, dando vuelta por ahí, el nivel de violencia y de temor que se ha generado en los hogares en encierro y posterior al encierro también, más allá de las denuncias. ¿Sí? El tema es eso. ¿Qué es lo que comunicamos desde los medios de comunicación? Comunicamos la muerte propiamente tal, el accidente, la violencia, el hecho, pero no comunicamos lo previo, porque claro, lo desconocemos, ¿no? No hay un conteo de cuántas denuncias o cuántas amenazas hay. No es noticia, ¿no? Lo que es noticia es la muerte, el hecho concreto, el accidente, la catástrofe, ¿no? Morbosamente muchas veces, lamentablemente. Lo hemos visto, ¿no? A veces en los tiempos donde el femicidio se instala con mucho auge en los medios de comunicación, el número, en las pantallas de televisión, el número que va aumentando, casi como una señal de meta, llegar a la meta de algo, ¿no? ¿Cuántos días faltan para el inicio de los Juegos Olímpicos? ¿Cuántos días faltan para el Mundial de Fútbol? ¿Cuántos días faltan para la Teletón? ¿Cuántos femicidios llevamos en el año? Según por temporada, ¿no? Sí. Pero en principio, tener claro eso. ¿Qué estamos comunicando? ¿En qué contexto? Y donde la violencia es transversal, no siempre la estamos identificando oportunamente como para colaborar desde los medios de comunicación. Ignacio, antes de darte la palabra, dejo invitada a la gente que nos está viendo y escuchando que comenten en las redes sociales sobre estas temáticas. También nos interesa mucho saber lo que opinan sobre estos temas que son muy relevantes para nuestro país. Cabe mencionar un dato antes de darte la palabra, que recién, y yo les mencioné que hace 10 años esto nos hablaba mucho. ¿Por qué? Porque recién en el 2010, en diciembre del 2010, se promulgó la ley de femicidio, recién, cambiando la ley 20.066, que era sobre violencia intrafamiliar. Entonces imagínense que recién en el 2010 se empezó a hablar de femicidio legalmente, ¿no? Lo que hace poco también se modificó la ley violencia en el pololeo, que le dicen, claro, ¿no? Que es como una vertiente de esta misma situación en general. Ignacio, ¿qué opinas tú de esta campaña que se han estado haciendo en el último tiempo? Y si tú crees que hay un poco de morbo, como decía Fernando, de estar anunciando constantemente cuántos femicidios hay en el año, si es menos que el año anterior, etcétera. Un poco siguiendo el hilo de Fernando, creo que hay sí, efectivamente hay una especie de morbo, hay una especie de, casi como que si fuese un reality, en donde se informa sobre los femicidios y sobre los delitos que afectan directamente a la mujer, sean femicidios, abusos o violaciones, como bien decía Fernando. Sí, se condena el hecho, se informa sobre el hecho, y esto dura 1 o 2 semanas, dependiendo de cómo funciona la agenda. Pero no se pregunta, haciendo honor al nombre del programa, qué hay detrás. Yo no veo a los medios masivos, ojo con esto, a los medios masivos cuestionándose efectivamente el por qué estructuralmente se está dando esto. O sea, a ver, esto ha existido desde siempre, pero hoy desde... ya una vez liberado, uno podría decirlo, desde marzo del 2022 en adelante, o febrero del 2022 en adelante, hemos visto un brote de situaciones de abuso en el metro, aquí en Barrio República, en Rondizoni, por aquí cerca en la zona, de mujeres que son acosadas, toqueteadas, asaltadas, y que junto a los femicidios responden a una lógica donde a la mujer se le ve por encima del hombro, se les menoscaba, se les discrimina. Ignacio, perdón, y lo peor que puede pasar, comenzar a normalizar cualquier conducta, la que sea, violenta, no violenta, pero conductas que sabemos que están generando incomodidad, que están generando peligro, violencia, pero normalizarlo. Exactamente. Hasta que no se llega a tal cantidad para que aquello pase a ser una preocupación real. Normalizar y ocultar. Porque sí, claro, muchos grupos de apoyo, no apoyan entre comillas estos grupos, esta gente, ¿no?, que comete este tipo de actos. Porque detrás de esta banalización, de lo que decía Fernando, donde se genera un conteo, donde no se pregunta el por qué, y tampoco se aporta, ¿cierto?, a la modificación, porque los medios de comunicación también tienen un rol de aportar, a buscar las soluciones y dar a conocer las posibles soluciones a lo mejor, para que esto se termine no
para que no salga en la agenda, sino que era Exacto. para cambiar estructuralmente cómo concebimos la sociedad. Y ahí hay que tener cuidado cuando se instala justamente en la agenda un hecho, la agenda noticiosa, ¿no? ¿Desde qué punto de vista se instala? ¿Se instala desde la preocupación, desde la causa, o se instala desde el efecto, desde lo evidente y maximizar el hecho? Hay gente que está detrás de esto, ya sea cercano y familiares a la víctima y o al victimario. Hace poco, aquí en la Escuela de Periodismo, desarrollamos una actividad en conjunto con la Defensoría Penal Pública Metropolitana Sur, vecinos aquí del barrio de Parque O'Higgins, ¿no? Aquí en el Centro de Justicia. Y algo importantísimo, justamente, datos concretos y lenguaje, el lenguaje con que los medios de comunicación instalan una problemática hacia la víctima y respecto al victimario. Hay daño irreparable en la imagen, en la reinserción social, si es que no era lo correcto que se mostró. Claro, la justicia sentencia, revierte, revoca, etcétera, pero socialmente se deja condena. Así como una mujer violentada, incluso una mujer asesinada, su familia tal vez desea mantener un bajo perfil, son los medios los que se encargan de revertir eso y maximizarlo por creer que están haciendo una ayuda, y al revés, ¿no? Entonces nuestra ayuda como medio de comunicación debe ser con mucho cuidado, debe ser caso a caso, debe ser muy, muy resguardada, digamos. Tiene que tener un enfoque de género, ¿cierto? Y un enfoque para empezar a prevenir y para empezar a evitar esta situación. O sea, insisto, por ejemplo, cuando se cubrió el caso de Fernanda Maciel En Conchalí. en Conchalí, era un verdadero reality donde el periodista de turno, que por cierto es un mandado más, ¿sí? Esto va más allá de él. No, pero está el criterio propio del periodista también que cubre la noticia. Sí, Si él pero está de acuerdo o no con maximizar sí, el morbo de un acto como tal. donde, yendo al punto, se cubría todos los días afuera de la casa y se le preguntaba a la vecina, Ciertos se le medios, sí. preguntaba... Mm. Eso no Desde es... la imagen que uno explota, desde Exactamente. desde el plano de la cámara, todo eso tiene intenciones. Bueno, justamente sobre eso, mencionar que una colega nuestra, amiga, mía personal, Francesca Mazzone, su tesis fue sobre cómo se cubrió periodísticamente en 4 diarios, en particular, el femicidio de Fernanda Maciel, que fue muy bullado y yo diría que uno de los más icónicos negativamente sobre este tema. Y ella, a modo de conclusión, manifestó de que los medios en general se enfocaban más en la parte más personal, más que en tratar de descubrir quién realmente asesinó a Fernanda, ¿no? Que hasta ahora todavía no está comprobado 100%, porque Felipe Rojas está preso, pero aún está inconcluso la persona que ayudó a Felipe Rojas a cometer este acto, ¿no? Nunca se supo por qué lo hizo. Entonces, medios como La Cuarta, que tenían otra línea editorial en su momento, se enfocó mucho más en decir Fernanda Maciel es una drogadicta, que es alcohólica, que no quería a su hijo, que estaba metido con un taxista. Entonces, las comunicaciones también permiten que las personas lamentablemente consuman lo que los medios le dan. Y en ese tiempo, ¿en qué año fue lo de Fernanda? ¿2013, 2014? 2015 aproximadamente. Fueron varios años, pero sí. el acto como tal fue en 2015 más o menos. Ajá. De ahí en adelante que ha cambiado mucho la percepción de la televisión, hay que decirlo. Pero igualmente la gente sigue creyendo ciertos datos que te da la televisión, ¿no? Y si la televisión o el diario te dice, oye, Fernanda era drogadicta, la gente va a decir, oye, esta cabrita era drogadicta. Y se deja de lado el femicidio como tal. El típico comentario que sale. En algo andaba. En algo Y ese en algo andaba, ¿cierto? Entre comillas. justifica que la es hayan matado. algo que los medios de comunicación tienen que dejar de lado, y para eso, y lo hemos repetido en este programa, hay que crear un sentido crítico desde los medios de comunicación, porque repito, entre comillas, en algo andaba, no es justificación alguna para que una mujer le roben el celular, la toqueteen, abusen o violen o la maten. En realidad, ¿qué justifica? Nada. El asesinato, nada. Y el consumo, a ver, nosotros como consumidores de información, cualquier persona, ¿qué consumimos? ¿Qué páginas web? ¿Qué canales de televisión? Pero sobre todo digitalmente, ¿qué sitio estamos consumiendo? A veces ni siquiera consumimos páginas web, consumimos mensajes que nos llegan por un WhatsApp, que nos llegan por Instagram, que nos llegan por Facebook. Un mensaje que puede estar diseñado con un logo, con una fecha, con un nombre, un autor, etcétera, y una noticia, un título, y con eso nos quedamos tranquilos y vamos replicando por el planeta.
Entonces, ¿qué estamos consumiendo? También es responsabilidad de cada uno y cada uno. Así es. Bueno, vamos a escuchar la primera canción, ¿cierto? De este capítulo de ¿Qué hay detrás? Vamos a escuchar una colaboración muy bella que queremos presentarle, obviamente elegida por nuestro querido director. No. El Esto es DJ consensuado. No, consensuado. No impuesto. No. Que se llama Nunca Más Mujer, del colectivo de unas cantautoras chilenas que vamos a estar comentando a la vuelta de escuchar esta canción. Nunca más, mujer, no dejes que te levanten la mano. Nunca más, mujer, no dejes que te levanten la voz. No dejes que te encierren los sueños. No dejes que te encierren el alma. Nunca más. Nunca más, mujer, no dejes que te apaguen la risa. Nunca más, mujer, no dejes que te quiten valor. No dejes que te encierren los sueños. No dejes que te encierren el alma. Nunca más. Siente la fuerza que corre en tus venas. Siente la vida que brota. Nunca más. Nunca más, mujer, no dejes que te levanten la mano. Nunca más, mujer, no dejes que te levanten la voz. No dejes que te encierren los sueños. No dejes que te encierren el alma. Nunca más. Nunca más, mujer, no dejes que te apaguen la risa. Nunca más, mujer, no dejes que te quiten valor. No dejes que te encierren los sueños. No dejes que te encierren el alma. Nunca más. Siente la fuerza que corre en tus venas. Siente la vida que brota. Nunca más. Nunca más, mujer. Volvemos a ¿Qué hay detrás? Qué suspiro, maestro. ¿no? ¿Cierto? Ese Sí, suspiro suyo. la congoja. Es que es reflexiva la canción. Sí, absolutamente. No, pero fuera de todo, la versión de Nunca Más Mujer es muy fuerte, ¿eh? Muy impactante cómo se unen las voces de cantautoras nacionales. Es directa. Sí, bastante directa, es como la de las tesis. Exactamente. Sí. Bueno, este colectivo, entre distintas mujeres destacadas de la música nacional, se encuentra Claudio Stern, que es pariente de Nano Stern, Cecilia Concha o Evelyn González, también que son parte de este colectivo de mujeres muy potentes de la música folclore, sobre todo en nuestro país. Surge esta composición de un taller. Sí, ¿no? un taller. Entiendo, un taller de composición musical y feminismo organizado por la Fundación EPES, Educación Popular en Salud, en noviembre del 2016. Qué resultado potentísimo, ¿no? O sea, Sí. en su origen ya es muy potente. Sí. Y eso se ve en la canción. Sí, bueno, en Chile, si hacemos memoria y registramos la estadística que ha habido en nuestro país durante los últimos años, solamente menciono que en 2021 la cifra máxima de femicidios registrados fueron 44 mujeres, que es alarmante, ¿no?
pensando en época de pandemia. Perdón, sin embargo, alguien podría decir, oye, pero qué bajo respecto al año de años anteriores. No es noticia. Así de triste, sin que ningún editor lo diga, Sí. pues no se puede decir, políticamente incorrectísimo, pero en el fondo del corazón editorial, qué bajo. Sí, No es noticia. y lamentablemente 2022, independiente del mes que estemos hablando, va aumentando cada vez más la cifra. Y eso es alarmante. 2023, si esto no cambia, va a seguir más todavía. Si me preguntan y poniéndose bien pesado, digamos, creo que una ya es demasiado. Sí, o sea, cualquier tipo de femicidio ya es Exactamente. bastante. Pero lo estamos viendo desde el punto de vista comunicacional, que concuerdo con Fernando que dice que si la cifra fuera menor o mayor, da lo mismo. Es que a eso iba. Y lo que decía Fernando, no es noticia. Claro. Fríamente no es noticia, y eso demuestra lo que hablábamos delante. O sea, se ve como una utilización. El femicidio los medios de comunicación lo utilizan como algo que es súper potente por la naturaleza del hecho, por la naturaleza política y social del hecho, pero lo utilizan. No hay un interés real sobre querer aportar un cambio, es algo súper... O sea, habrá medios que sí, Sí. habrá periodistas, comunicadores, editores, directores que sí, pero lamentablemente la imagen que queda de los medios de comunicación es que es un insumo, una herramienta muy Exacto. potente. A ver, si ya hablamos que hay detrás, cuando pensamos en un medio de comunicación masivo, importante, grande, que requiere llenar espacios, un fin de semana es fatal, porque el fin de semana hay poca noticia, hay poco potencial con que llenar 24 horas de pantalla, con que llenar 40 páginas de un diario, con que mantener vivo un portal web, etcétera, noticias, radiales, en fin. ¿Qué pasa cuando hay un accidente? Un bus choca, qué sé yo, 40 muertos. Lamentablemente, la crudeza nos dice que es un festín para los medios de comunicación, porque no solo va a ser la noticia que va a estar dando vuelta, son potenciales 40 historias, reportajes, ¿qué hay detrás, literalmente? ¿No? ¿Qué hay detrás del accidente? La falla de los buses, la irregularidad, los buses piratas. No, y siempre la especulación, etcétera. que el conductor estaba ebrio, que estaba con con droga, ebrio, cansado. permisos de circulación, plantas de permiso de circulación pirata, una cantidad de información que te permite llenar una semana de noticias tranquilamente. Oye, es alarmante que estaba revisando los datos del 2021, independiente en qué año estemos, el 2021 ya fue y lo estamos analizando igual. Es alarmante que la seguidilla de femicidios confirmados es así: 4 de diciembre, 6 de diciembre, 12 de diciembre, 15 de diciembre, 16 de diciembre, 25 de diciembre. Ese fue el último femicidio del año 2021. Si las matemáticas no me fallan, cosa que es bastante probable, digamos, aproximadamente cada 5 días se produce un femicidio. Sí. Sobre todo a fin de año es curioso eso, como que no sé, ya yo lo justifico, insisto, pero ¿será que de pronto el estrés mental provoca, sobre todo las personas que cometen el femicidio, hombres, esa como necesidad de asesinar a la mujer? ¿Qué será? Eso me pregunto yo, de pronto, ¿qué habrá en esa mente? ¿No? Así como, no sé, que estoy cansado de ti, y la mata, ¿no? Y siempre son estas fechas finales de año. Y sumemos además la variable en cuanto a cantidad de asesinatos que no pasan por el filtro de ser denominados femicidios, que tal vez no cumplen con requisitos, digamos, y probablemente las cifras sean mucho mayores. Sí. Pero dado que no se ha constatado con certeza, un suicidio podría ser producto de un cuasi femicidio. En la serie 42 días en la oscuridad, que está en Netflix, que habla sobre el caso de Vivian Heger con Anguita, ¿cierto? Este caso bullado en el sur de Chile. Se habla sobre eso, de que siempre se le acusó de que fue un suicidio de Viviana Heger, ¿no? Y se mantuvo esa tesis hasta hace muy poco, hace unos años que se deliberó que finalmente Anguita no era culpable del asesinato intelectual de su ex mujer, ¿no? Entonces, claro, queda siempre en entredicho que si realmente es un femicidio, si realmente es un suicidio, si realmente fue otra persona, porque el femicidio tiene que ver con asesinato al género femenino, género de ese género, digamos, ¿no? Y ahí entra también el parricidio, que ya es cuando es familiar, y hay otra terminología. Pero yo insisto, o sea, mujeres que se han suicidado arrancando del potencial femicida. Sí. No, y pasaba muchas veces que se comunica eso en redes sociales, o sea, se van a Carabineros, a PDI, y no les creen. Ah, ¿qué está hablando? Presente la denuncia, ¿cuánto se la van a tomar en cuenta en 1 año, 2 años? Y ya está muerta la persona. O mujeres que no pueden denunciar por el control psicológico, económico que ejerce el hombre en un hogar.
¿no? No, Tú me y- denuncias, te quedas sin dinero. Y si lo Así hablamos desde el punto de vista comunicacional, que es lo que nos conlleva esto, hay dos vertientes que quiero conversar con ustedes, que es como cuando, por ejemplo, el caso de la pizza. ¿Se acuerdan cuando querían pedir una pizza claro. y estaban llamando a Carabineros en realidad? Ya. Sí. O el número del CERNAMEC, del Servicio Nacional de la Mujer. Es potente como los medios toman estos casos y los venden muy morbosamente, como el caso de la pizza, el aviso de la pizza o el aviso del delivery, por ejemplo. Sí. Y la otra vertiente son los elementos que provocan que un caso en particular, por ejemplo, el último del 2021 fue Elisolda Elizabeth Nova Dotel. ¿Quién se acuerda de ese nombre? No. Nadie. Pero que todos se acuerdan de Fernanda Maciel, de Ámbar, de Sí. Tomasito, no es femicidio, pero igual es un caso en particular. Y ahí cuando que ustedes conversen, ¿qué elementos provoca que los medios se preocupen más de un caso que de otro? Sabiendo que el final es el mismo, ¿no? Que fue un femicidio. Pero ¿qué provoca que el de Ámbar haya sido más llamativo? Todos sabemos por qué, por el caso de Hugo Bustamante. Pero, ¿qué elementos creen ustedes que genera que los medios le den más atención a un caso que a otro? Fernando. Hay ciertos periodos del año, además, ¿no? Insisto en esto de la escasez de noticias. Sí. El año calendario en los medios de comunicación está totalmente programado, ¿no? Sabemos que está el verano con las playas, sabemos que las noticias de flujos turísticos, etcétera, marzo con los colegios, los huevitos de chocolate después, el mes del mar, los marineros, Arturo Prat, temas religiosos, fiestas patrias, o sea, todos los meses tienen sus Sí, hay una noticias, programación. ¿no? Sin embargo, hay, decía Maxwell Macomb, la agenda SETI, planteaba él, y es un fenómeno socioemocional en que 10 editores de distintos medios automáticamente recogen las mismas noticias sin conversar entre ellos. Algo pasa, digamos, ¿no? Hay una sensación de estar mirando para el lado qué va a publicar el otro medio, Claro. para no quedarme yo fuera de eso. Y en esa psicosis colectiva termina habiendo un cierto consenso. Frente a un homicidio X, cualquiera, ¿no? Claro, hay medios que tienen sectores policiales que cubren, tienen datos por ahí, pero tiene que haber algo más, no basta con el homicidio. Femicidio, quizá pasa una escala un poquito de mayor connotación, interesante, podría ser para el medio de comunicación, pero cuando aquello que tiene una valoración que trasciende al dato duro y que puede significar más historias en paralelo, califica. Así de crudo, Como el así caso de de triste, Ámbar, que repito. tal cual. Sí. El femicidio por sí solo para los medios de comunicación no califica No. automáticamente. Tiene No que- pasa el sedazo tan fácil, digamos. Tiene que ser un detonador de, como decía Fernando, de más historias Más que historias. complementen Así es. ojalá 1 o 2 semanas completas Así y ojalá es. el poder mandar un De periodista matinales. especializado, de matinales. Así es. Y claro, y basta con que 1 o 2 se la jueguen y la seguidilla de medio de comunicación se va a tener que sumar necesariamente, porque no Exacto. te puedes quedar fuera de esta noticia gigantesca. No, y aparte de eso, para ir cerrando también los elementos, yo encuentro que siempre los elementos que llaman mucho la atención de un femicidio es cuando son niños, muchas veces. Claramente. O menores de edad, más que Con niños, el peligro digamos. que se implica de resguardar identidad, o sea, Sí. exponer niños, no basta con pixelar el rostro y tapar un documento. Por ejemplo, No solo eso. a nivel comunicacional, en el caso de Ámbar, muchas veces se pidió que la foto de Ámbar no circulase ni por medios de comunicación ni por redes O el sociales. caso de esta niña que lo asesinó a este mexicano, la bestia, le decían, ¿te acuerdas? Esta niña Sí, media- efectivamente. sí. Que también la foto, cualquier testimonio, cualquier situación que la dejara al descubierto, se pidió innumerables veces que no circulase para resguardar la identidad, y es algo que por lo general se cumple, pero se cumple de manera atrasada. Es más Cuando cu- ya la advertencia Claro. fue Es más hecha curioso que se 5 días se después. resguarda más la identidad de un asaltante, por ejemplo, Muchas que veces. solicita a la fiscalía que no lo muestre, más que una mujer que fue asesinada. Y que ojo, si bien está en su derecho, también debiese aplicar por una cuestión de criterio, una cuestión de protección hacia la víctima. Claro. Bueno, si bien no está en el concepto de femicidio, pero ojo con lo que está ocurriendo en escuelas, Sí. colegios, liceos, particularmente en Chile, ¿no? Sí. Se ha detonado una violencia, ha existido violencia siempre, pero los medios están evidenciando una violencia que está implicando violaciones, acoso, ya no solamente amenazas.
violaciones de estudiantes O- de enseñanza media a estudiantes de enseñanza básica. O dispersión de contenido sexual sin consentimiento, como lo que pasó, por ejemplo, hace muy poco en Exactamente. el Liceo de Las Tarrias. O sea, estamos hablando de que hay una mutación, ¿cierto?, de los tipos de violencia que se generan. El famoso caso Nido también en su minuto. Por ejemplo, Sí, que un ese caso... es un buen tema para otro programa, ¿eh? El tema de cómo se comunican estos casos de violencia escolar también, ¿no? Buen caso. Bueno, estamos llegando al final de nuestro serio? nuevo capítulo de ¿Qué hay Volando. detrás? ¿De verdad? Sí. No, estarás acortando el programa, Nelson, cada vez No, más, Sebastián ¿no? no está censurando Sebastián. acá. Perdón, no estaba cortando el programa. Está Sí. bien. Bueno, nos vamos a despedir escuchando una interesante canción de Boicot, que es ella junto a otras cantantes nacionales también, que se llama Alma Guerra, ¿cierto? Que Alma tú no- Guerrera. Bueno, Sí. Alma Guerrera, sí, bueno, Sí. aquí... O sea, este es un vamos a grupo hacer español solo de hombres. Es interesante como en esta canción, a propósito del tema femicidio mundial, ¿verdad? Hace un par de años atrás, invitan a participar a esta canción a muchas mujeres cantantes de distintos sectores de España, incluso cada una con su propia lengua, ¿no? Catalana, valenciana, etcétera. Y se genera un proceso de integración bastante Que, bueno. si me permiten cortito, es bien interesante el fenómeno colectivo que se genera ahí como una suerte también de protección. Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, entonces nos despedimos de este nuevo capítulo que hay detrás, los dejamos escuchando la canción Alma Guerrera, ¿cierto? Fernando, Ignacio, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Gracias Nelson, por estaremos- invitarnos. Y nos estaremos escuchando y viendo en otra ocasión. Hasta luego. Hasta siempre. Nos tocan a una, nos tocan a todas, nos tocan a una, nos tocan a todas. Cayendo como moscas en la red de la pasividad, un gobierno que nos usa como jodida publicidad. No me preguntas el porqué de esta lucha, la eterna sed de un humano que no escucha. Sin zure malkoak direla, etorkizuneko sustraiak, dikatuko dituen indarra. Comencé a dar aire de loitar contra esta guerra. As mulleres se encamiñan, puño ergueito polas veas. Lladren, nosaltres avancem, s'aferren als privilegis que han mantingut tot el temps. El vostre regnat s'acaba, venim juntes i revés. Si tothom sap que el món s'atura si les dones parem. Yo jugamos todas, se rompemos la baraja, la fe de la muchacha, la rave de mi bruja, la brava, el veneno de la Julia Tofana. Pero que te esperaba esta zorras astutas. Deja hablar el camarada, te lo tengo dicho, en el valle y en el rollo sigue habiendo mucho macho. Hiciste la mano, quemar los hechos, lávate la boca para nombrarnos mamarracho. Somos fuertes y sin miedo, no más muertes por tu credo. Somos fieras, somos lobas, nos tocan a una, nos tocan a todas. Grita libre, tu alma guerrera, sendero manda a la revolución. No te rindas, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda, cese el viento, la vida es un reto. Vive, la siente, ríe, tropieza, gana, pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del
amor, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz, ni la palabra. Quiero ser el escudo de la herida, la memoria, llenarla dolorida, sin razón de una muerte anunciada, denunciada. Es Vox Populi, enemigos declarados, sueñan con el retroceso, solo quieren acallarnos, pero somos amazonas y nos protege Artemisa. Gritamos libertad, se acabaron las sumisas. Solo golpe recibido como antes de terciopelo, por nuestra vida las caídas, las cartas en el vuelo, por lo que vivimos fuimos duras y constantes, filo de diamante para volver a ver el cielo. Y tú, Duerme, tu alma guerrera, duerme, sin ansia ni dolor. Esto fue ¿Qué hay detrás? Por Radio Hubo, junto a los periodistas Nelson González, Ignacio Osorio y Fernando Seymour, director de periodismo de la Hubo, hablando de la contingencia desde la mirada comunicacional y analítica.